And our subject is reaching God. Y nuestro tema Is it es by works alcanzando a or Dios. by grace? Y esto se hace por And this obras event o por gracia. Y este evento en la vida de nuestro Salvador Jesucristo muestra la diferencia entre estas dos cosas, muy claramente creo yo. Entonces voy a mencionar 3 encabezados. Voy a hablar primero al respecto de que este hombre fue hecho humilde. Él fue humilde, eso fue vital. Este centurión que estaba ahí en Capernaum, entonces él fue humilde y esto fue vital. Después voy a hablar al respecto del argumento de las obras. Las obras como un camino para tener reconciliación con Dios. Las obras son la forma en la que obtenemos una bendición de Dios. Ese es un razonamiento que los ancianos de la sinagoga que estaba situada en Capernaum utilizaban. Y en última instancia vamos a ver el principio de gracia en el corazón. Cuando nació la gracia en ese corazón, estas 3 cosas están ante nosotros aquí en esta primera porción del capítulo. Entonces, después de que hubo terminado todas sus palabras, lo que estaba en el capítulo 6, en la audiencia de las personas, él entró a Capernaum, lo cual sería su base por un tiempo. Y entonces dice ahí, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces aquí tenemos a un centurión, y se nos dice que los centuriones estaban a cargo de 100 hombres, pero hay mucha flexibilidad. Y este hombre era el comandante de el regimiento de Capernaum, tal vez 100, tal vez 200 soldados. Las cantidades son flexibles, pero de cualquier forma, yo creo que él era un oficial romano bastante joven y tal vez era del nacimiento noble, porque él tenía dinero y había podido llegar a ser un gran benefactor en la comunidad allí en Capernaum. Había pagado por el terreno y el edificio de la sinagoga, así que parece que es un romano de alto puesto social, de alto nivel social, y es un centurión, un oficial de un grupo de soldados. Y él es allí alguien a cargo, allí en Capernaum, alguien de alto rango. Lo que él decía, pues se hacía. Y entonces este oficial, pues es su asunto el saberlo todo, el saber todo lo que pasaba. Y claro que él había escuchado de Cristo. Y el texto no lo aclara. Y podemos ver bastantes cosas. Él había escuchado ya de Cristo. Perdón, había escuchado de sus sanaciones. Había escuchado que donde quiera que sanaba a las personas, él predicaba grandes discursos. Y muchas personas, miles de personas le escuchaban. Y entonces era su obligación el saber de qué hablaba, de qué enseñaba. Estaba hablando de rebeliones, de insurrección. ¿De qué se trataba? ¿Acaso eso era un peligro, una amenaza? Y entonces los centuriones, hasta los oficiales de más alto rango, su deber era saber qué estaba pasando. Y estoy seguro que él tenía inteligencia, que le informaba lo que pasaba. Él sabía que estaba predicando un tema tan siniestro como el arrepentimiento y perdón de pecados. Y hablaba en parábolas y siempre esas parábolas eran utilizadas para poder apoyar su enseñanza de que las personas tenían que arrepentirse, tenían que tener reconciliación con su Dios. Y si se arrepentían y confiaban en el Mesías venidero, pues entonces el Mesías les perdonaría por sus pecados. Y eso es lo que Cristo predicaba. Y este centurión lo sabía. Estoy seguro que sabía también que Juan el Bautista, el cual también había sido otro predicador popular, pues todo mundo había venido a escucharle. Y entonces las personas querían escuchar a Juan el Bautista. No había obrado ningún milagro, pero grandes multitudes le escuchaban. ¿Y qué predicaba él? Bueno, pues él se decía que era el precursor del Mesías. Él decía que el Mesías estaba a punto de venir. Y después un día señaló a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él se identificó como el profeta prometido, aquel que de alguna forma
sería el antetipo del Cordero de Dios y de alguna forma quitaría el pecado de todos los que se arrepentirían y confiarían en él. Este centurión habría sabido estas cosas. No solamente habría sabido al respecto de sus milagros de sanidad, sino que él también tenía un siervo enfermo, paralizado, dice Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, y al mismo tiempo era una enfermedad no solamente que paralizaba sus miembros, sino que le atormentaba con gran dolor corporal. Y este siervo de este centurión, pues era mucho para él, le quería. Y leemos que muchos de los siervos tenían gran dedicación a esos oficiales y estaban a su lado, utilizaban sus propios cuerpos para protegerles de, por ejemplo, flechas que eran disparadas a ellos en tiempo de guerra. Y podemos leer que muchas veces el siervo de un oficial salvó la vida de ese oficial. Y tal vez eso es lo que había pasado en este caso. No se nos explica en la escritura, pero tal vez había razones fuertes por las cuales este centurión tenía grande agradecimiento a este siervo y le valoraba grandemente. Obviamente era un hombre dedicado a él y podemos bien imaginarnos, tenemos que especular, pero podemos imaginarnos que tenía los mejores médicos a su cargo para ver si, perdón, a su cargo, sino a la mano, y para ver si algo podía hacerse, pero parece ser que nada podía hacerse. Ese oficial tenía dinero, él podía pagar lo que fuera. Estoy seguro que él tal vez lo intentó de todo. Estoy seguro que tal vez le preguntó a los ancianos de la sinagoga, ¿qué se puede hacer? La iglesia, por así decirlo, ¿qué puede hacer? ¿Hay alguna sanidad? ¿Hay algo que pueda ayudar? Y no podían ayudarle. Los judíos no habían tenido milagros por unos 400 años. No habían tenido un profeta, un siervo de Dios con esas capacidades, esos poderes. Cristo era el primero en todo ese tiempo, el Salvador mismo. Y entonces, sí, dijeron, sí, solamente Él te puede ayudar. Así que estas circunstancias crearon una gran necesidad en la mente y en el corazón de ese joven oficial romano. Pero él era un romano. Ellos eran conquistadores. Ellos eran la nación, eran el imperio. Ellos eran superiores, o por lo menos eso es lo que pensaban, que eran superiores a los judíos y a toda persona. Había muy poco que ellos no pudieran hacer. Eran un pueblo orgulloso. Y el ir a Cristo para poder asegurar la sanidad para su siervo. Pero él tenía una gran necesidad. Y la necesidad le humilló, le hizo humilde. Y este hombre ya había tenido cierto progreso, cierto avance religioso. Y parece ser, no sé hasta dónde había llegado, pero parece ser que él ya había entendido la idolatría de su propio contexto. Es decir, él ya se había dado cuenta que había muchos dioses en las prácticas religiosas romanas. Esa idolatría, y parece que estaba muy sobrecogido por el único Dios, la enseñanza del único Dios verdadero. No hay muchos dioses, no hay dioses míticos, no hay ídolos que representen dioses, sino un solo Dios verdadero, un Dios espiritual. Y él había tomado muy en serio la religión judía. Y claro que él no sabía que los maestros de aquel entonces, es decir, el tiempo de Cristo, ya se habían apartado de muchas formas de su escritura, de sus escrituras. Pero la esencia, un Dios, le sorprendió, se dio cuenta que era correcto, que era verdad. Y yo creo que le enseñaban muchas cosas erróneas. Le enseñaban que tal vez para agradar a Dios uno tenía que tener una iniciación personal a la fe judía por sus ritos especiales, y se tenía que hacer sacrificios, y se tenía que hacer cosas de la forma en que ellos lo hacían, y abrazar las leyes y las ceremonias y las leyes y todo eso, abrazarlo de forma seria. Él tiene que haber aceptado mucho de esa enseñanza, como para haberles comprado una sinagoga, si tú quieres, para haberles construido una sinagoga. Él les favorecía bastante y le habían enseñado, creo yo, Dios se agrada de nuestras obras, y eso era un gran error. Eso no es lo que la Escritura enseña. Dios se agrada de nuestras obras.
Y si tú le quieres, si necesitas su ayuda, si quieres clamar a Él y tener reconciliación con Él, pues entonces las ceremonias son muy importantes y el sacerdocio y las obras. Y tienes que honrar y respetar todas esas cosas. Y eso es lo que él creía. Eso es lo que él pensaba, estoy seguro de eso. Pero había algo más en su corazón. Estaba germinando eso. Y eso es una concienciación, un entendimiento de su pecaminosidad. Los ancianos de la sinagoga no parecían tener mucha preocupación al respecto de la pecaminosidad del ser humano y la necesidad del perdón, pero él estaba empezando a darse cuenta de eso, porque cuando él escuchó de Cristo, él pensó, yo no puedo ir a verlo, yo no puedo verle. Le voy a pedir a los ancianos de la sinagoga, si ellos van y le piden ese favor por mí, pedirle que venga, tal vez sane a mi siervo. Entonces había un entendimiento en su corazón que comenzaban a hacerle que no era digno. Versículo 3, cuando el centurión oyó de hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y aquí vemos el segundo encabezado. Ellos utilizaron la razón de las obras. ¿Y cómo iban a persuadir a Cristo? No que necesitara ser persuadido para sanar y ayudar a alguien, pero cómo iban a persuadirle a que viniese y visitase a ese oficial romano esa casa y llevase a cabo esa obra de sanidad, pues sabían. Iban a utilizar la razón, el razonamiento de las obras. Ellos pensaron que esa era la forma en que tenían que enfocar esto, el venir a este gran profeta. No le veían como el Mesías, pero por lo menos pensaban que era un sanador, un profeta. Y ellos pensaban que la salvación era por obras. El versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Y entonces comenzaron a decirle la evidencia, porque ama nuestra nación, versículo 5, y nos edificó una sinagoga. ¿Y qué significa eso? Ama nuestra nación. Bueno, si puedo especular un poco más, creo que podrían decirle, este hombre es un hombre que es amigo de los judíos. A diferencia de todos los otros oficiales romanos que hemos encontrado, este hombre ordena a sus hombres que no nos molesten, que no nos amenacen, que no nos insulten, que nos traten con dignidad y nos respeten. Y él nos respeta y él nos habla de forma muy agradable, como ancianos que somos, los ancianos de la sinagoga. Y él prácticamente ya está adjunto a la sinagoga. Y él está lleno de entusiasmo por la escritura. Y tal vez podían decir eso, yo no lo sé. Y él ha dejado de lado a cosas paganas, ya no come cosas paganas prohibidas a nosotros. Él ya no hace mucho de las cosas que hacen los romanos, con permisividad sexual y cosas así. Él es digno. Él se está esforzando, él los respeta, está haciendo cosas. Y claro que él ha pagado por la sinagoga, él ha pagado por ese edificio. Entonces, de verdad, desde luego que él es digno de beneficio, digno de bendición, digno de favor. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, versículo 4, con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Y Jesús fue con ellos. Y quiero decir unas cuantas cosas al respecto del argumento de las obras. Y pues es la postura común de las personas y parece ser que eso es lo que automáticamente piensan las personas cuando piensan al respecto de Dios. Alguien dice, si Dios está allí, ¿cómo le puedo agradar? ¿Cómo podemos asegurar su favor y su bendición? Pues es obvio, piensan ellos. Debemos hacer buenas obras, buenas cosas. Debemos ganarnos su favor. Esa es la postura, es decir, el argumento de las obras, la forma de agradar a Dios. Y esto es de crucial importancia. De forma errónea, los ancianos judíos utilizaron esa estrategia, ese enfoque. Ese hombre lo entendió, él solo lo entendió que eso estaba mal. Y entonces, eso es lo que dice el argumento de las obras. Como ya lo dije, primero que nada, el argumento de las obras dice que las obras aseguran el favor de Dios.
Ese es el primer punto. El segundo punto que las personas creen, se utilizan la razón de las obras es el siguiente. Que mis buenas obras, si yo tuviera alguna, van a cancelar mis malas obras de forma automática. Y todo esto es parte de el razonamiento de las obras que la gente utiliza. Si yo hago buenas obras ante Dios, eso cancelará mis malas obras. Es lo que la gente piensa. Y el razonamiento de las obras cree eso. Es un gran error. Y si nos da tiempo voy a decirles por qué. Y el punto número 3. Lo que la gente piensa al respecto de este razonamiento de las obras es que piensa la gente que lo pueden hacer. Yo puedo hacer estas cosas. Dios se agrada de las buenas obras. Las buenas obras cancelan las malas obras. Y más aún, yo puedo lograr esas buenas obras. Yo puedo lograr esas cosas. Con toda certeza puedo agradar a Dios. Soy capaz de ello. Ese es el argumento de las obras. Y ese es un grave error. No podemos hacerlo. No podemos lograr esas cosas. Y tal vez voy a explicar eso un poco más. Y punto número 4, ese razonamiento de las obras dice que el pecado y la culpabilidad, acuérdate que el pecado es el hecho y la culpabilidad es la mancha que deja, y podemos entenderlo así, y las personas piensan que el pecado se puede dejar de lado muy fácilmente. Dios lo puede dejar de lado muy fácilmente. Si Él quiere perdonar y hacemos unas cuantas buenas obras, pues entonces, como Él es Dios, Él simplemente puede dejar eso de lado, evaporar ese pecado, hacer que desaparezca. Eso es lo que pensamos tal vez. Y con este razonamiento de que las obras nos salvan. Y estos son graves errores. Y también pensamos otra cosa. Ya no sé en qué número voy, pero bueno, no importa. Siguiente punto. Pensamos otra cosa. Pensamos que Dios tiene como una calificación mínima. No sé cuál sea hoy en día, pero por ejemplo aquí en este país uno pasa con 40%. Si alguien sabe el 40% de las cosas, pues ya, pasa la prueba. Y las personas piensan, yo no tengo que ser perfecto, pero si simplemente puedo hacer una cierta cantidad de bien, pues todo va a estar bien conmigo. La calificación mínima, ¿tú sabes cuál es? No está en la Biblia. Es una fracción. La calificación mínima para Dios es el 100%. Ningún pecado, ninguna culpabilidad, ninguna imperfección es permitida, pero pensamos que tendría que ser más bien como el 10% o algo muy bajo. Una calificación muy baja, entonces estaremos bien. Simplemente mejorar un poquito y ya. Y pensamos que nuestro pecado no es tan malo. No es tan malo que sea indeleble en nuestro registro. Pensamos que se desvanecerá, que se despintará y se irá. Y todas estas cosas son graves errores que podemos cometer. Si tú basas todo tu futuro espiritual en este tipo de cosas, el argumento de las obras, y dice yo puedo lograrlo, pues eso estará muy mal. Las obras nunca pueden ganar el favor de Dios. Nunca pueden ser suficientes. Nunca puede ser el 100% de lo que le debemos a Dios. No podemos lograr ese porcentaje. No podemos tener salvación por nuestras propias obras. Esta mañana, en el culto de la mañana, estábamos hablando de la carta a los romanos un poco, porque mencioné la sobremanera pecaminosidad del pecado. Y las personas que piensan respecto de las obras es que no entienden cuán grave es el pecado. No entienden cuán sucio es el pecado ante Dios y cuán ofensivo es el pecado ante Dios. No solamente es el punto de lo que hacemos. Piensa esto también. Considera esto, sino lo que somos. Piénsalo. Nosotros rompemos los mandamientos de Dios. Cometemos pecados en pensamiento, palabra y acción. ¿Y qué hay al respecto de esto? Él es orgulloso, una persona X. No solamente cómo se comporte, sino que esa persona es orgullosa en su corazón y en su mente. En todo momento tiene orgullo. Es un estado permanente de pecado y nos olvidamos de eso.
Esa persona, por ejemplo, ella es egoísta. En todo momento es egoísta esa persona. Es una condición, un estado que tiene ella siempre. Por ejemplo, un tumor terrible en alguna parte de nuestro cuerpo, un bulto de egoísmo que parece que extiende su influencia en la vida. Es terrible el pecado ante Dios. Ese hombre, él es deshonesto. No es un asunto de contar los engaños y las mentiras, sino que esa persona, él es deshonesto por naturaleza, así es. Así es como Dios mira el pecado. Esa es la realidad del pecado. Ella, esa mujer es avariciosa, ella. Y al decir esto, no estoy relacionando cualquier género con un cierto pecado, no, simplemente estoy tratando de ejemplificar algo. El pecado es una condición y también es un acto, una palabra, un pensamiento, una lujuria, una codicia. Estas cosas son estados, condiciones en nosotros, son ofensivas a Dios. Y todo arrebato de ira es una expresión de orgullo que desea lastimar al que escucha y dañar al que escucha. Son cosas terribles. No tiene control esa persona y se dispone a herir. Estas cosas son terribles ante Dios. Y la mancha no se quita, sino que permanece y está en contra de nosotros. Todo ese orgullo. No honramos a Dios, no le rendimos homenaje, no le amamos, no le servimos, no le estudiamos, no le respetamos. Pecados en contra de Dios tenemos, también tenemos pecados en contra de hombres y mujeres, tantos pecados tenemos. Unas cuantas buenas obras no nos van a ayudar, queridos amigos. Es como un automóvil que está en un estado terrible. Los automóviles sobreviven por fuera, no se pudren en la superficie como solía pasar hace años tan rápido, ¿no? Y alguien tiene un automóvil, pero bajo en el motor y eso está oxidado y ya se rompió el pistón y los cilindros y tal vez hubo un pequeño incendio en las partes eléctricas y todo está mal con ese coche. Si tú lo pules un poco por afuera y lo vendes, ¿qué es lo que te hace a ti un torcido, una persona mala? Irás ante Dios con unas cuantas obras cuando tienes toda tu lista de pecados y es que la naturaleza es depravada. Tantas perversiones hay en nuestra naturaleza, cosas horribles, cosas egoístas, cosas orgullosas. Estoy hablando de todos nosotros, queridos amigos. No podemos agradar a Dios con unas cuantas obras, sino porque unas cuantas obras son simplemente una fracción muy pequeña de toda nuestra vida. Necesita ser reconstruido, renovado, cambiado, perdonado. Queridos amigos, eso es lo que necesitamos. Y las buenas obras, incluso si pudiéramos hacerlas, nunca cancelarán las malas obras. Podemos hablar respecto de eso durante mucho tiempo. Todo eso está lleno de narrativa, no se irá. La idea de que podemos hacer buenas obras es imposible. Tú puedes tener en tu vida unas cuantas mejorías cosméticas, pero nunca puedes agradar a Dios, nunca puedes compensar tu pecado. Pero ¿acaso el pecado Dios no lo deja de lado fácilmente? ¿Acaso Dios no puede hacer nada para dejar de lado el pecado? No solamente deja de lado mi pecado y ya, si yo hago un pequeño esfuerzo. Pues no, no puede. Y no puede precisamente porque Él es Dios. Y Él va a ser cierto a su carácter y a sus perfecciones. Piénsalo, querido amigo. Hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede fallar. Dios no puede fallar. No sería Dios entonces. Dios no puede cambiar. Él es absolutamente perfecto. Si Él cambiase no sería perfecto, ¿no? Ya no. Él es toda perfección. Dios no puede mentir. Él es verdad. Estas cosas, amigos, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede romper su palabra. Y Dios no puede simplemente dejar que el pecado no sea castigado. Si Dios
va a perdonar nuestro pecado, todavía tiene que ser castigado ese pecado. Y esa es la naturaleza sorprendente del Evangelio, que Dios mismo vino en la persona de Jesucristo. Él era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él se hizo el hombre de amor y Él entró en carne humana. Él se hizo humano para ser nuestro representante, para poder llevar el peso terrible de castigo que era debido a todos aquellos que serían salvos, que clamarían buscando perdón. Dios tenía que pagar un precio. Cristo tenía que venir y tomar nuestro castigo en nuestro lugar. Esa es la única forma en la cual podemos deshacernos del pecado en este universo moral de Dios. ¿Y cómo? Pues castigándolo. Y Dios tomó ese castigo. Dios mismo lo tomó. Dios no puede simplemente dejar el pecado de lado. ¿Te das cuenta? El pensamiento a la ligera del argumento, del raciocinio de las obras, la naturaleza superficial de ese raciocinio de que las obras me salvan. ¿Te das cuenta que es un grave error el argumento de que las obras salvan? Nunca pienses que las obras salvan. Nunca pienses que puedes ganar reconciliación con Dios a través de un esfuerzo de hacer buenas obras. Más bien necesitamos la misericordia libre y el perdón libre de Dios. Necesitamos un mediador, Cristo el Señor. Necesitamos que Él pague por nuestro pecado. Necesitamos su perdón. Necesitamos su poder para que nos reconstruya. Y entonces el razonamiento que dice que el pecado existe aquí. Por la bendición de Dios, este soldado romano entendió las cosas. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Él sabía lo que iba a pasar, claro. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Él pensó: no puedo tenerle aquí conmigo, no puedo dejarle que venga a esta casa. Estoy seguro que este oficial, su casa de este oficial, tal vez era parte del regimiento edificado por él por las autoridades romanas, y tal vez él estaba rentando un lugar agradable en Capernaum. Yo no lo sé, pero cualquier parte que hubiera sido un lugar grandioso. Yo creo que es probable que era una gran casa. Y no solamente tenía un siervo, el siervo personal que estaba enfermo, sino que tendría muchos más siervos. Y entonces la casa era barrida, limpiada, llena de flores, todo estaba dispuesto. Y él pensó: este es un gran honor, el tener este sanador y profeta. Tal vez eso es lo que pensaba, tal vez él pensaba que era el Mesías, y que venga a mí es un gran honor. Y yo me humillaré, y yo lavaré sus pies. Y yo de forma personal, como si yo fuera un siervo, le daré un refrigerio, una bebida, lo que haga falta. Le cuidaré y él vendrá a este lugar hermoso y vendrá el orden y todo lo demás. Pero no, dijo, no, él no puede venir aquí. Él me va a mirar a mí y verá mi corazón, lo más profundo de mi corazón. Y él sabe o sabrá lo que he sido y lo que he hecho. Y verá todo mi orgullo. Y verá todo lo que he hecho, que ha sido cruel o deshonesto o sucio. No puedo dejarle que venga aquí. No puedo hacer nada para meritar su amabilidad al sanar a mi siervo. Simplemente necesito misericordia. Dice, misericordia libre y perdón. Rápido, le dice a alguno de sus amigos, tal vez eran otros oficiales o algún dignatario: ve antes de que llegue, apúrate, ve, intersectalo, dile no puedes venir. Simplemente di las palabras. Yo entiendo tu poder divino, yo lo comprendo. Yo tengo soldados aquí que me obedecen y de hecho de forma personal yo nunca voy a algún lugar problemático, si hay violencia o lo que sea. Simplemente le digo a alguien que vaya, resuélvelo. Y vuelve y me reporta lo que pasó. Ese es un mal ejemplo, lo siento, pero yo entiendo
cómo uno lidia con cosas de forma remota y con tu poder divino tú puedes sanar a mi siervo. Aquí está, paralizado, sus miembros no los pueden mover, pero yo creo que tú puedes sanarle y hacerle sano. Solamente una palabra que digas servirá, aunque estés lejos. Y él entendió la santidad de Cristo. Él entendió que no servía de nada el pensar que las obras salvan. Él entendió que sería un acto libre de Cristo que él jamás merecería. Y yo creo con toda certeza que él procedió a entender que así es como uno es reconciliado con Dios. El mismo principio, simplemente pidiendo su perdón, confiando, así como nosotros ahora entendemos completamente en la sangre derramada de Cristo, derramada por pecadores. Él sufrió por mí, por todos los que se arrepienten y confían en Cristo y se arrepientan de su pecado. Se arrepienten de su pecado y nosotros nos rendimos nuestra vida completamente a Él. Él entendió la gracia, no obras. Algo que merezca algo, sino salvación libre a través de la gracia de Dios. Salvación por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Él entendió eso, queridos amigos. Cuando Jesús oyó estas cosas, ya voy a terminar, se maravilló, versículo 9. Es difícil traducir esta palabra griega. Aquí se traduce como se maravilló. Y esto está exacto, pero da la impresión, tal vez, de que Cristo fue sorprendido. Se maravilló ante su reacción. En todo momento sabía cómo iba a reaccionar el centurión. Y creo que lo tenemos que entender de la siguiente forma. Como que mostró el maravillamiento por beneficio de los discípulos y los que le veían. Mira, un gentil, un oficial romano, entiende la gracia. Si solamente vosotros judíos entendierais, tal vez eso es lo que decía, si tan solo vosotros entendierais la gracia. Ahí estaba este gentil. Y él entiende la gracia, entiende que la salvación es libre. Y dice, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y el siervo, de forma maravillosa y por completo, fue sanado. Tan grande era su fe. Y esta grande fe es cuando confiamos en el Salvador, una fe simple y sencilla. Él murió por un pecador como yo. Yo entonces le daré mi vida. Me arrepentiré de mi pecado. Confiaré en Él y en lo que Él ha hecho, no en mí. Y le pediré que me perdone y me cambie. Ese es el mensaje. Fue allí, en Cristo fue encontrado por este joven hombre romano. Y esos son mis encabezados. Y él tenía esta gran necesidad, lo cual le hizo humilde. Los ancianos de la sinagoga le habían enseñado de forma errónea y le habían enseñado el argumento de que las obras salvan. Y entonces ellos fueron a Cristo representándole, diciéndoles, digno se lo merece. Pero él dijo en sí mismo, yo no lo merezco, yo no soy digno, solamente puedo arrepentirme y clamar, pidiendo un perdón libre y ayuda. Ese es el Evangelio. En este centurión cuyo siervo estaba enfermo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos, Señor. No permitas que de forma orgullosa pensemos que podemos ser reconciliados contigo a través de obras. Señor, oramos que tú nos ayudes, Señor, a entender ese razonamiento tonto y necio, ese razonamiento, y que podamos entender tu maravillosa gracia y cuán dispuesto estás a perdonarnos y a darnos tu amor libre y perdón y vida. Señor, ayúdanos a todos, bendícenos esta noche, obra en cada corazón, humíllanos, haznos humildes, tráenos a ti.
Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre. Amén.